Bueno, muy buenas noches a todos. Son las 20:05, ya estamos en vivo aquí en Punto de Vista. Hoy vamos a enfocar, y atención porque es importante, a muchísima gente que está instalada al otro lado del televisor. Si bien vamos a hablar del tema coronavirus y le vamos a poner al tanto de todo lo que está pasando, los comunicados, qué va a pasar en el Poder Judicial, en la Fiscalía, se suspendieron las elecciones, pasan para otra fecha, las internas y las generales. Vamos a hablar del tema económico. Está con nosotros Alberto Acosta, que va a conversar, presidente de Dende. Vamos a conversar con él porque tiene mucho conocimiento. Acaba de volver del Brasil también, Alberto, ¿verdad? Entonces hay mucho conocimiento de qué pasa con el Brasil, qué pasa con el tema de la bolsa. Mucha gente que no ve todavía el reflejo de lo que eso podría también expandirse a nivel bajo, a nivel social, como eso. Y nos va a hablar también, porque por supuesto a través del Banco Familiar tiene mucho conocimiento con referencia a cómo se va a tratar el tema del manejo del billete. Verá qué va a pasar en los bancos también, por lo menos ellos qué precauciones van a tomar con referencia a eso. Es importante, sobre todo porque todos manejamos el tema del billete. Y puede ser, hoy me decía, es cierto, puede ser también un conductor de contagio, ¿verdad? Estamos hablando del billete, el papel que vos estás repartiendo, ¿qué vas a recibir con...? Bueno, vamos a hablar de eso un minutito nada más, porque creo que es importante también hablar de todos los detalles para que la gente pueda tener conocimiento. Bueno, vamos a arrancar con esto, y una de las placas que tiene que ver con el tema del coronavirus, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos? La última conferencia de prensa que dio el Ministerio de Salud fue de esta mañana. Fue de esta mañana. O sea, yo pensé que iba a haber uno a la mañana y otro a la tarde, porque estamos con 15 días en el cual nos dicen no hagan nada, ¿verdad? Y pensé que esta tarde iba a haber una conferencia de prensa del Ministerio de Salud también. O sea, corresponde un poco, si no es el ministro, por lo menos el viceministro, alguien que se pare y diga, bueno, señores, no ha variado nada desde las 7 de la mañana que tuvimos la última conferencia. Es por tranquilidad nomás. ¿Por qué? Porque estamos diciendo de todos los medios de comunicación, y sobre todo nosotros, que nuestra fuente principal de información es el Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué pasa si vos diste una conferencia? Confírmame exactamente a qué hora fue la conferencia del Ministerio esta mañana, ¿verdad? Y desde ese horario hasta ahora, ¿verdad?, a no ser un número de teléfono que al final no se puede llamar todavía porque no está funcionando y ese tipo de cosas que empezó a debatirse en el tema del Ministerio de Salud, hasta ahora no hay una conferencia de prensa. Y no sé, llamamos al Ministerio y nos decían que no hay nada anunciado. Creo, señores, creo sinceramente que tienen que montar una conferencia de prensa en la mañana y una conferencia de prensa en la tarde. Qué bueno sería que a la mañana digan, este es el dato, y a la tarde se pare de día otra vez, es el mismo dato. ¿Saben que es una alegría eso de no aumentar por lo menos en un día de las informaciones que tenemos? Entonces, por favor, pónganse las pilas con eso porque es importante. Yo sé que están trabajando en muchas cosas, pero recuerden que ustedes nos pidieron comunicar exactamente lo que hay en el ministerio. Entonces, denos la información y nosotros lo vamos a transmitir de esa manera. Porque hasta ahora nos quedamos con lo que dijeron esta mañana. Estos son los últimos datos. Si ustedes me preguntan qué hay esta tarde, y le preguntamos al ministerio, nos dice que es lo mismo. Entonces, este es el dato. Hasta el momento son 5 los casos confirmados de COVID-19 en el país. Este es el último dato, son 5, no es 80, no es 100, no es nada de lo que escuchaban por WhatsApp o se está repartiendo el audio. Lo que se dijo a las 10 de la mañana, ahí me confirma el horario. Esto es lo que se dijo a las 10 de la mañana. Entonces la última información oficial es esta. Dos de los cuales estaban bajo cuidados intensivos, 2 de los que aparecieron ahí ya confirmados por después del laboratorio son los que estaban bajo cuidados intensivos. 18 personas sospechosas de coronavirus y 100 bajo monitoreo constante. Este tema de 18 personas sospechosas de coronavirus que aparece aquí es la que tienen síntomas, la que se está haciendo todo el resguardo por ella, y ya le vamos a comentar cómo están haciendo eso. Y las 100 bajo monitoreo constante son las que no tienen síntomas, pero en algún momento tuvieron contacto con estas personas que tienen síntomas o con estas personas que confirmado está con el tema de coronavirus. Bueno, eso es para tener en cuenta nomás, de cómo están de alguna manera reforzando el tema de controles permanentes. Así que estos son los números oficiales. De 25 que estaban antes acá, fueron a 18, ¿verdad? Algunos harán un cálculo, son 3 más allá, algunos ya quedaron sin síntomas también, ¿verdad? Pero bueno, esa información de que haya alguien, eso por ejemplo es un dato que a mí, no, porque no me sumo por los números, 25 pues estaban en esta línea, ¿verdad? Si yo sumo que 2 de los cuales estaban bajo cuidados intensivos, entonces 18 y 9, 20 nomás me suma, ¿verdad? Y acá ya me suma 5, o sea, uno más que apareció ahí.
O sea, hay algunos cálculos ahí que no me cierran, pero que yo pensé que el ministerio iba a ajustar un poquitito. Hay algunos, pregunto al ministerio si por ahí nos pueden responder en algún momento, hay algunos de las 25 personas sospechosas de coronavirus que hoy se puede decir ya no tienen más sospecha de coronavirus. O sea, ¿hay alguna o no? Bueno, nos queda eso también. Bueno, este es el punto principal. Esta es la información oficial, así que guárdense bien porque de esto no salimos. ¿Qué más? Fijar el domingo 2 de agosto del presidente. Atención al tema de las elecciones. Atención porque se pospone el tema de las elecciones municipales. Para muchos ahora abocados a esto. Esto sacó el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Qué sacó? Fijar el domingo 2 de agosto del presente año como nueva fecha para las internas simultáneas de los partidos, movimientos políticos y concertaciones electorales, donde elegirán a sus candidatos a intendentes, concejales municipales y, el caso de la Asociación Nacional Republicana NR, autoridades partidarias. Eso es el 2 de agosto, 2 de agosto las internas. Y así también establece el próximo domingo 29 como fecha de elecciones de los intendentes y miembros de juntas municipales para el periodo 2020-2025. Resolución que dio a conocer el Ministerio el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Pasamos a otra, vamos a ver. Otra de las plaquitas también. Seguimos repasando porque hoy hubo una cantidad de comunicados. El tema de la Basílica de Cacupé es importante también porque hay muchísima gente que acude a ese lugar. De hecho, ya se prohibió el tema, acá dice, aclaramos que la misa de los días domingos serán solamente el horario de las 7 de la mañana y de las 19, con presencia de una reducida cantidad de fieles. ¿Cómo van a hacer ese para la reducida cantidad de fieles? Lo quiero saber. Si va a haber ¿cómo se dice? Una forma de decirles, ¿sabes? Que no, ustedes ya no pueden entrar. Eso le va a ocasionar muchos problemas, Yo pienso que tendrían que hacer tipo el Vaticano, como está haciendo el Papa, definitivamente ver cómo transmitir por Facebook otros sistemas en las misas. Los demás días de semana se tendrán misa a las 6 y 19, siguiendo esa misma norma. La misa de la capilla réplica de Tupacú, el cual quedarán suspendidas por domingo 15 y 22 de marzo, que es llevando un poco el tema de la fecha de estos 15 días. Recordamos que como están las fechas, seguimos otra placa ya, buscamos otra placa. Como está ahora la cuestión, hay que tener en cuenta que entre el 24 y el 25 finalizan los 15 días que dio a conocer el gobierno. Entre esa fecha, si tenemos en cuenta que ayer ya corrió o corre desde hoy, ¿verdad? Ese es el punto. Banco Central del Paraguay informa que quedan suspendidas todas las actividades del sector cultural, sala de convenciones, teatro, política, Instituto BCP y las visitas guiadas conforme. BCP garantizará la provisión de los servicios relacionados con el sistema de pago y atención al usuario financiero. Además, se ha previsto que solamente asista a la institución, dice, el personal mínimo necesario para brindar los servicios esenciales. Estamos hablando del BCP. Atención, siga anotando, porque después diga, ¿qué es lo que va a pasar con tal? ¿Qué va a pasar con tal? Más, otra placa. A ver. Seguimos repasando algunas de ellas. También hay cuestiones del Congreso, hay cuestiones de la Corte Suprema de Justicia y también el tema de la Fiscalía, que también suspendieron sus actividades, ¿verdad? O sea, mirando un poquito todo lo que ocurre, hay muchísimas instituciones que han decidido acoplarse, que creo que es la mejor manera a suspender todo este tema, ¿verdad? Bueno, atención, cualquier síntoma de comunicarse, esto saben, 0983-879275 o el 911. Sí, tenemos lo del Congreso o de la Corte, uno de ellos. Quiero rápidamente vamos a ver, cambiamos la placa, porque si no vamos a ir atrasando un poquitito de esto. Pero el tema de la Corte es, aquí hay plazos, por ejemplo, los juicios orales que comenzaron van a continuar, eso es categórico. Los que no comenzaron se van a aplazar. El tema de, ahí está, plazo de atención juzgado tribunales de turno por emergencia sanitaria del 2 al 26 de marzo del 2020. Atención a esto, atención porque es una placa muy importante, que sobre mañana va a salir en todos los diarios también, pero atención a esto. Y ahí está, juzgados penales de garantía, que es el 12 y 13 de marzo garantía 1 y 2, 14 y 15 de marzo juzgado de turno conforme a los turnos estaban vigentes, 16 y 17 garantía 3 y 4, 18 y 19 garantía 5 y 6, viernes 20 de marzo garantía 7 y 8, 21 y 22 juzgado de turno conforme a los turnos establecidos vigentes, lunes 23 garantía 7 y 8, 24 y 25 garantía 9 y 10, 26 de marzo garantía 11 y 12. ¿Verdad? Esta es una de las placas y que tiene que ver con la distribución que se ha hecho también en tribunales, ¿verdad? El 12 y 15 de marzo, ejecución 1, fecha de juzgados penales, ejecución. 16 a 19, ejecución 2, 20 23, ejecución 3 y 24 26, ejecución 4. Algunos de los puntos. Bueno, quiero entrar ya en el tema económico. Por favor, me dan tiempo porque yo necesito consultarle varias cosas con ese tema. Vamos a la pausa y a la vuelta, señores. Vamos a hablar de cómo nos está afectando el tema Brasil, cómo nos está afectando el tema coronavirus,
¿Qué está pasando? Alberto Acosta conoce perfectamente lo que está pasando en el mundo del Wall Street, en las bolsas, todo lo que pasa hoy en día con referencia al tema económico. Con él vamos a consultarle y también lo que a nivel nacional nos espera. Sobre todo con este paro que hay de 15 días, pero también aparte de eso, las repercusiones que van a venir. ¿En qué se va a perder? Si es bueno, si es malo. Bueno, de eso nos va a hablar en segundito. Bueno, estoy ya en una previa con Alberto, sobre todo conversando de todo lo que se refiere a este tema de hablar del coronavirus y sus efectos, sobre todo a nivel mundial, y después bajar a Paraguay, ¿verdad? Porque nosotros a lo mejor estamos empezando ahora con una historia que ya hace bastante tiempo han empezado en el mundo y se han tomado medidas muy drásticas. O sea, cuando uno habla un poquito de las medidas que se tomaron a nivel mundial, como el caso de Italia, como otros países también, uno dice, bueno, Paraguay está tomando algunas medidas que son importantes y que ojalá permitan también, porque aparte de todas las medidas que se puedan tomar, podemos hacer restricciones de todo, podemos prohibir que se junte la gente, todo, pero si uno mismo no hace esa prevención de lavarse las manos, de cuidar con el tema de alcohol en gel, de toser no en la cara de alguien, ¿verdad? De cuidarse, de avisar sobre todo telefónicamente si uno se siente mal, no vamos a poder solucionar nada, no vamos a superar esto y cada vez vamos a sentirnos más en crisis. Bueno, Alberto, gracias por venir esta noche, es muy amable. Gracias, Carlos, por invitarme y a tu disposición para hablar del tema. Bueno, ¿cómo empieza a sentirse con el coronavirus el tema económico a nivel mundial y cómo empiezan esas ramificaciones, Alberto, para entender un poquito el panorama económico? Bueno, antes de responder tu pregunta, un comentario, ¿verdad? Yo creo que el tema salud está por encima de cualquier cosa. En ese sentido, yo estoy a favor de la medida que tomó el gobierno de restringir las reuniones, en fin, estos 15 días que van a haber de paréntesis. Va a tener su impacto económico, pero primero la salud, segundo la salud, tercero la salud, y después veremos cómo recomponemos lo económico. Este es un tema que, como creo que todos saben, se inicia en la China. Y hay que saber que China es, en este momento, la segunda economía del mundo. Es el primer país del mundo en exportación y en importación. O sea, es el gran comprador del petróleo, gran comprador de la soja, gran comprador del acero, de los hierros, en fin, de todo lo que producimos en América Latina. El principal mercado de destino es China, ¿verdad? Por otro lado, China es la fábrica del mundo, es la que produce gran parte de la fabricación industrial. Cuando uno va a cualquier negocio va a ver que gran parte de los productos están hechos en China. Entonces es un gran comprador y un gran vendedor. Lo que ocurre es que aparece este problema en China. China toma las medidas de paralización de la actividad económica. Se cierra prácticamente ciudades enteras. Y la economía china, lógicamente, va a tener una frenada muy importante. Empiezan a suspenderse los vuelos al Asia, los aviones, las compañías aéreas ven que se desploman sus ventas, los hoteles ven que se desploman sus ventas, grandes eventos como la Fórmula 1 en Japón se suspende, se habla de la suspensión de las Olimpiadas, o sea que empieza a tener un impacto económico este problema. Y eso lógicamente empieza a afectar al mundo entero por la importancia que tiene China en particular y Asia en general. Sobre todo porque ya hay inversiones de preparación de esos eventos. Hay grandes inversiones y hay un flujo enorme de gente que ya tenía pasajes comprados, hoteles reservados. O sea, el impacto empieza a ser grande y comienza a complicarse más cuando este virus no se limita a China, también se expande a Europa, afecta ya a países europeos y pareciera que es un virus que va a ser a nivel global, ¿verdad? Entonces, los países están tomando medidas parecidas a la de China, medidas de cerrar ciudades, de prohibir la circulación de la gente y bueno, lógicamente eso tiene un impacto muy grande, ¿verdad? Otra medida que toma Europa, el caso de Italia, por ejemplo, sí. Alberto, yo creo que la de Italia fue una de las medidas más drásticas tomadas, pero es por el nivel de flujo que tiene de gente de otros países. O sea, Italia es como que alguien entra y sin problema y sale sin problema. O sea, se dieron cuenta también. Pero yo creo que, por lo que pude leer, yo acá en ese tema soy un
Sí. un aficionado, igual que todos, realmente veo de que la mayoría de los países van a ir tomando medidas parecidas a la italiana, ¿verdad? Entonces va a tener un impacto económico grande. ¿Qué ocurrió esta semana? Esta semana ocurre el problema del petróleo, que es el que detona, es el lunes negro, la caída de las bolsas. Y también tiene que ver otra vez a su vez con el problema de China y del coronavirus, ¿verdad? ¿Por qué? El petróleo es un producto que, ya mencioné, China es el gran comprador, el gran demandante. China está demandando menos debido a la crisis, compra menos. Y por el lado de los productores hay una organización llamada la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Están los países árabes principalmente, a los cuales desde el año 2016 se le ha sumado junto Rusia, que también es un gran productor. Y estos países actúan como un cartel, como un sindicato, y ellos regulan la oferta. Si hay caída de demanda, hacen reducir la producción de petróleo para que el precio no baje. Eso viene del 70, de 1970 y pico, ¿verdad? Se creó este cartel, y este cartel es el que de alguna manera regula para que el precio se mantenga dentro de ciertos niveles. Lo que ocurrió ahora, este fin de semana pasado, ante la caída de China, de la caída de la demanda, se reúnen con Rusia, lo de la OPEP, para bajar la producción, para que no baje el precio. Claro. Y Rusia no está de acuerdo, no se ponen de acuerdo, entonces la producción sigue más alta que la demanda. Eso, el no acuerdo, toma conocimiento del mercado el lunes, y eso hace que el petróleo se desplome el lunes. Al desplomarse el precio del petróleo, se desploma el precio de las acciones de las empresas petroleras, como todas estas empresas petroleras. Entonces cae la bolsa de forma significativa. Entonces ya la caída de la bolsa es un reflejo un poco de toda esta situación de enorme inestabilidad que se originó con el problema del coronavirus en China, ¿verdad? Entonces hoy estamos ante una situación de enorme incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. El lunes se desplomó la bolsa, ayer se recuperó un poco, hoy volvió a caer la bolsa de vuelta. Volvió a caer de vuelta. Y todo el mundo está realmente con una enorme incertidumbre. Nadie sabe qué va a pasar. Ese es el panorama mundial, ¿no? Porque nadie sabe qué va a pasar con el virus, sí, ¿verdad? Entonces... Sí, sobre todo eso no se sabe cuánto tiempo duraría. Cuánto tiempo va a durar, con qué intensidad va a seguir. Entonces, realmente hay una enorme incertidumbre. Y eso se refleja en los precios de los productos, que están muy volátiles, suben y bajan. Claramente, cuando hay incertidumbre, los grandes fondos de inversión, los que manejan los grandes recursos del mundo, venden sus papeles de países emergentes, de países como los nuestros, países riesgosos para ellos. Ajá. Se venden esos papeles y compran dólares y van a los bonos del Tesoro norteamericano. Básicamente, que es, diríamos, el papel más seguro del mundo. Entonces la gente busca seguridad, vende sus posiciones en otras monedas de países del tercer mundo, diríamos, y lo que está ocurriendo es eso, se desploman las monedas de todos los países. Brasil, a Latinoamérica encima le agarra mal, ¿verdad? Le agarra mal. Argentina es una crisis terrible, sí. Le agarra una tormenta a la intemperie, ¿verdad? Argentina es la peor situación, ¿verdad? Y Brasil también está complicado. Brasil está complicado porque en Brasil se suman tres elementos a la situación actual. Uno es un elemento interno que yo creo que es positivo, pero que tiene su impacto negativo. Como todo, en economía no hay nada gratis. Hay una frase en economía que dice, no hay comida gratis. O sea, si vos comes gratis, alguien va a pagar la cuenta. Vos podés comer gratis, pero otro paga la cuenta, ¿verdad? Entonces, no hay nada gratis. Y lo que ocurrió fue lo siguiente, así voy a procurar en términos sencillos explicar a la teleaudiencia. Brasil, históricamente, en los últimos 20 años, para no ir muy atrás, siempre tuvo tasas de interés muy altas, en reales. Las tasas, la famosa tasa Selic se llama, que es la que fija el Banco Central, la tasa base, siempre estuvo muy alta, una tasa muy alta. Para ponerte una idea, la tasa ya por el año 93, hacia fin del siglo pasado, hacia comienzo de este siglo, estaba en 25% anual, la tasa básica, de ahí para arriba.
las tasas de tarjeta en Brasil están en 100 y pico %, ¿verdad? Entonces, tasas muy altas. Eso hace que mucha gente, muchos fondos del exterior traigan dólares a Brasil, vendan los dólares y coloquen en papeles brasileños a tasas altas, ¿verdad? Claro. Les rinde mucho. Después de un tiempo, no sé, 90 días, 180 días, con un buen rendimiento, vuelvo a comprar dólares y me voy de vuelta, ¿verdad? Hay un flujo de capitales, había un flujo muy grande, especulativo, que invertía fuertemente en el Brasil. El gobierno de Bolsonaro, específicamente Paulo Guedes, el ministro de Hacienda, modificó esa política en los últimos meses, últimos años, y bajó las tasas básicas fuertemente, porque él decía, y tenía razón, Brasil no puede crecer con tasas tan altas. ¿Quién va a invertir si el crédito es carísimo en el Brasil? Entonces tenemos que bajar las tasas y bueno, y se hizo un proceso de baja muy fuerte de la tasa básica. Hoy está en 4 y pico la tasa básica en Brasil, con una inflación del 3 y pico, o sea, prácticamente... Del 25 arriba... Bueno, ya venía bajando. Cuando toma el gobierno debe haber estado más o menos en el 8, 9, y ahora está en 4, ¿verdad? Pero 4 ya es una tasa baja, ya es una tasa que para los fondos del exterior no es atractiva. Atractivo, sí. Entonces lo que hicieron es, desde noviembre comenzó esto, comenzaron a quitar los dólares de Brasil. Brasil tuvo una fuga de capitales muy grande. Se calcula que cerca de 7.500 millones de dólares se salieron de Brasil en los últimos meses, producto de que ya no es atractivo invertir, hacer ese negocio de traer dólares, convertir a reales y tener un rendimiento bueno. Entonces, se están yendo los capitales para afuera. Por eso que el real comenzó a caer y el dólar a subir, ¿verdad? Comienza a subir y en ese contexto aparece el coronavirus en China. Y China es el principal mercado comprador de los productos brasileños, de la soja, de la carne, del hierro. Entonces también por el lado de los mercados dicen, no, Brasil va a tener problemas para colocar su producción, China tiene una caída, también eso hace que hay que salirse de Brasil, ¿verdad? Hace que más capitales se fuguen, ¿verdad? Entonces Brasil tiene el problema, por un lado, un cambio de política, que es correcta, yo creo que la política es correcta, tal vez se hizo muy rápidamente y se hizo en un mal momento ahora con toda esta situación, ¿verdad? Pero la política es correcta, tasas bajas implica, cierto, un cambio más alto, pero esa es la forma que Brasil va a volver a crecer. Pero en ese cambio se hace en el momento que aparece este fenómeno del coronavirus, China tiene una caída fuerte y eso profundiza la salida de capitales de Brasil, con lo cual el real se deprecia más todavía. Hoy creo que cerró en 4.8, casi, ya se habla que va a llegar a 5 seguramente, y ahí ya empieza a afectarle a Paraguay. Sí, eso te iba a decir. Sí. Y ese movimiento, o sea, hoy cómo está el Brasil, ¿en qué afectaría y cuáles serían, digamos, los goles que podríamos recibir nosotros? Los goles que Paraguay tendría, vamos a hablar la parte positiva y la parte negativa. Sí. La parte positiva para Paraguay es la caída del precio del petróleo. Esa caída significa que Paraguay importa petróleo. Sí. Paraguay no tiene producción, entonces lo que podemos esperar es un petróleo más barato. No sé si eso se va a trasladar a menores precios de la nafta, pero claramente el país va a necesitar menos dólares para comprar petróleo. Bueno, hoy está menos el costo por la contingencia misma, ¿verdad? Bajaron algunos emblemas. Algunos emblemas bajaron, pero te quiero decir que pero para el país en su conjunto, esta baja del precio del petróleo es una buena noticia. Porque vamos a necesitar menos divisas para importar petróleo. ¿Y esto se puede decir cuánto tiempo podría durar o es también así esa incertidumbre? Es una incertidumbre porque no te olvides que esta caída se debió a la falta, cayó la demanda, no hubo acuerdo entre los países productores para bajar la oferta, pero se está hablando que se está negociando, puede haber acuerdo mañana. Si hay un acuerdo, el precio va a volver a subir. Va a volver a subir. Por eso estamos en un momento de incertidumbre total, ¿verdad? Afecta al petróleo. Afecta positivamente el petróleo. Sí. También la caída del petróleo le afecta positivamente al Banco Central en su tasa de inflación. Claro, pues el componente de combustible es un componente importante. Entonces también por ese lado va a haber menos presiones inflacionarias para el Banco Central. Esa sería la parte positiva, ¿verdad? La parte negativa, hasta ahora se bajó, la soja bajó un poquito. El petróleo
tiene conexión con la soja, porque la soja se usa para comer, los cerdos básicamente se alimentan, pero también se usa para biocombustible. Entonces, esa parte de biocombustible está muy conectado con el precio del petróleo. Cae el petróleo, cae el biocombustible, cae la soja también, ¿verdad? También. Entonces, pero esta semana que cayó fuertemente el petróleo, la soja cayó un poquito, estaba cuando comenzó el lunes, estaba creo que entre 20 y pico, 3.30, hoy está en 3.15, cayó un poquitito, pero no cayó mucho. Ojalá se mantenga por ahí, todavía sigue siendo un buen precio. Por ahí va a estar el precio del petróleo, de la soja en los próximos años. Y si tenemos una buena producción, como aparentemente vamos a tener una super zafra, el precio no es malo, el precio es todavía bueno. Entonces bajó un poco la soja, pero no mucho, ¿verdad? Eso podía compensar para el agricultor, diríamos, la buena cosecha, esa pequeña bajada que hasta ahora tuvo el precio de la soja. Lo que sí están golpeados y van a seguir más golpeados es el comercio de frontera. La suba del dólar en Brasil hace que la compra de brasileros en Ciudad del Este, en Salto del Guairá, en Pedro Juan Caballero se reduzca. Entonces, efectivamente, vamos a tener mayores dificultades en ese comercio de frontera. Y ahora cuando hablamos nosotros y comenzabas vos luego este panorama que creo que es clarísimo de cómo está apuntando el mundo y los efectos que tienen, lo que hiciste un poquito un resumen, ¿verdad? Algo que viene este tema de las medidas que se han adoptado. 15 días donde uno dice para todo. En el ambiente económico es 15 días donde para todo, Alberto. ¿Cómo toman ustedes desde el sector económico? Bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿verdad? Realmente lo que dice la resolución de ayer es que se suspenden las clases y se suspenden las actividades masivas, sí, principalmente. Exactamente, sí. La actividad económica sigue su curso normal. Lo que uno nota claramente y se ve ya en las calles de Asunción yo estuve hoy dando poco vuelta y viendo, la gente quiere salir poco, ¿verdad? Sale menos, no quiere ir a los shopping, no quiere ir al cine, no quiere ir a los lugares donde... Te cuento más, Alberto, hay actividades sociales también, donde no es que yo suspendo la actividad social porque no quiero que vengan. No, yo llamo a preguntar si van a venir, porque ¿para qué voy a hacer una actividad social si no van a venir? Llamo y me dicen, no, yo no me voy a ir, disculpame, soy tu socio y todo, pero no me voy a ir. Eso hace suspender actividades sociales que ya están pagadas, ya se invirtió. Yo tengo, vos habías hecho el curso de Dende, mañana jueves, había un asado con un grupo que se suspendió ya por este motivo, ¿verdad? Claro. Tengo el caso de un sobrino que se casaba a fin de marzo, ya nos avisó que suspendía el casamiento, ¿verdad? Sí, los partidos de fútbol están siendo... Hoy Juego Olimpia... Pero actividades privadas se están suspendiendo. Conozco un montón de gente, un montón quiere decir por lo menos 5 o 6 amigos que tenían que viajar esta semana y la próxima, inclusive para eventos de casamiento, ya suspendieron sus viajes. ¿Que viajan a Europa? No, acá, inclusive a Brasil o a Argentina. Sí, porque hay algunos que viajan... A Europa lo suspendieron todo. Y a Europa ya suspendió, ¿verdad? Sí. Entonces, es un círculo vicioso. Si todo el mundo hace eso, lógicamente la economía se va a sentir, van a sufrir mucho, sobre todo las empresas que están vinculadas con el entretenimiento, los restaurantes, los mozos, la gente que vive casi el día a día. Entonces yo creo que va a tener su impacto, aumentado por ese temor que tiene la gente de salir. ¿Cómo recuperarse de eso, Alberto? O sea, yo digo 15 días, o sea, está bien, vamos a ver qué pasa, porque todo es una incertidumbre, ¿verdad? Pero porque vos no estás en el ambiente, en la gente, que eso no hay un poquito de psicosis, ¿verdad? Por desinformación, por cosas que de repente no entendemos cómo la gente juega de esa manera contra el sentimiento de la gente. Pero hay gente que tiene temor, o sea, vos podés decir, no, tranquilo, vamos a salir, estás bien informado, pero te vas a tu casa y encontrás 2 o 3 personas que te dicen, no, vamos a salir acá. No, pero te cuento que... Uno de mis hijos me escribió por qué venía al canal. Sí, justo ahí donde hay virus. Donde no haya... Sí. O sea, realmente hay una psicosis, realmente... Sí. Y bueno, y eso se siente en el ambiente, entonces se genera no vamos a ir, no vamos a asistir. Entretenimiento por un lado, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa también con las compras? Normales, por ejemplo, negocios que venden ropas,
o sea, electrónica, o sea, va a pararse, digamos, de alguna manera. Yo creo que lo que sí hay que estar pensando, y el gobierno tiene que estar pensando, es planes digamos, de estímulo y más que de estímulo, de resarcir, apoyar a los sectores que van a ser afectados, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy en el mundo financiero, me imagino que mucha gente no va a poder pagar su cuenta. Sí, eso por ejemplo. Entonces, sí, vamos a tener que tener algún esquema de refinanciación sin que se le califique mal al cliente. Ahí el Banco Central va a tener que tomar alguna medida de flexibilización, diríamos, para que la gente pueda recuperarse. Tal vez algún tema de subsidio directo, alguno del Estado. Bueno, lo que anunció de hecho Estados Unidos ahora es algún tipo de apoyo, reducción de impuestos a los salarios. Sí. O sea, hay que hacer algo que compense parcialmente. No sé si va a compensar totalmente, ¿verdad? Pero definitivamente hay que pensar en un paquete. Pero una vez que este tema también se calme más, pues no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Como yo digo, una que baje la polvareda. Sí, hay mucha polvareda en este momento. No, evidentemente aquí hablamos nosotros de muchas situaciones que se pueden tener de ahora en adelante. Y entrando un poquito en el tema del banco, yo quiero, vamos a ir a una pausa un ratito, y a la vuelta hablar un poquito, Alberto, de cómo se va a tratar el tema de los bancos, porque ahí hay movimiento, hay cuentas que pagar, hay plata que retirar. O sea, el movimiento económico va a seguir, ¿verdad? Está mi salario ahí en mi tarjeta, ¿qué hago con eso? Gente que tiene que cobrar en efectivo, cómo se va a tratar el tema dentro de los bancos también, porque es unas instituciones donde se aglomera también bastante cantidad de gente en momentos dados, ¿verdad? Hay horarios picos que uno sabe que ahí está lleno, que hay filas largas, por más que ahora están sentados y todo. Bueno, de eso vamos a hablar un poquitito también y a ver si hay algunas medidas que se van a adoptar, o como todo también es esperar. El tema nomás cuando decimos nosotros esperar y no hay nada concreto, es que para todos, creo que para los medios de comunicación y todo. Bueno, quiero ir un poquito, reclamamos un poquito en una posición del Ministerio de Salud cuando comenzábamos el programa, y creo que ahí está. ¿Hace cuántos minutos tiró esto, Mazzoleni? Hace 15 minutos. Bueno, vamos a ver qué dice. A ver, ahí está. Dice, comparto, mirá, atención, atención, comparto datos utilizados referente al COVID-19. En nuestro país, 7 casos sospechosos descartados hoy, dice. Es una buena noticia, Por eso que decíamos nosotros que también esta noticia tiene que dar el Ministerio. Casos positivos siguen siendo 5. Siguen siendo 5. Agradecemos apoyo de la ciudadanía y los organismos del Estado para que las medidas tomadas sean efectivas contra la pandemia. Y recordamos que ya es una pandemia, que esto lo dijo la Organización Mundial. Entonces, fíjense, es un muy buen dato esto, es muy buen dato. Nuestro país, 7 casos sospechosos descartados hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba bajo sospecha en esos 18. O sea, me gustaría que el ministro ahora tire los números, ¿verdad? A ver si el ministerio se pone la pila un poquitito y nos tira los números exactos. Bueno, nosotros teníamos 18 casos sospechosos. 18 casos sospechosos significa que tienen síntomas y se espera su análisis de laboratorio, ¿verdad? Eso es lo que tenía. Entonces ahora él dice, me imagino yo, que si de 18, si es que no aumentó ya, ¿verdad? También ese número, ¿verdad? Por eso queremos saber, de esos 18, quiere decir que hay que restar 7, pues. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? O si no, le llamamos a alguien del ministerio si nos puede aclarar, que siempre están muy atentos a esto. Yo creo que, ¿por qué reclamamos este tipo de información? Porque esta es la base en la cual nosotros transmitimos. Esto tiene que servir para la ciudadanía. Y si tenemos el minuto a minuto o el hora a hora del Ministerio de Salud, sería lo ideal hoy en día, sobre todo para poder transmitir exactamente lo que hay y no alertar de más. Porque recuerden ustedes que ya hubo mensajes de audio que hablaban de 80, de 100, de 250, de un montón de cosas. Pero esta es la realidad, Hablamos de 5 casos. Casos positivos siguen siendo 5 en el país. Pausa y volvemos. Son las 20:49, seguimos compartiendo con usted. 32 grados a esta hora la temperatura. Uno diría que con esta temperatura no tendría que entrar el coronavirus, pero ya eso se aclaró definitivamente. O sea, bórrense de la cabeza que es de un virus del frío y no del verano, ni nada por el estilo, no tiene nada que ver. Recordamos 5 casos confirmados. Bueno,
Vamos a entrar en lo que se refiere al tema de los bancos y cómo se está manejando esto, ¿verdad? Por más que vamos a hablar en particular de cuáles son las medidas institucionales de ustedes, pero creo que generalizadamente. O sea, también es importante, ¿qué hace el ciudadano que va a manejar billetes? Hoy me decías vos algo que era sumamente importante, el cuidado que hay que tener con el tema de billetes como transmisor también de algo, Alberto. Claro, en primer lugar, el Banco Central informó de que la operación de los bancos continúa normalmente. O sea, no hay ningún tipo de restricción. O sea, no hay corte de horario del banco. No hay corte de horario, ningún tipo de... Todas las operaciones continúan normalmente, ese es el primer punto. El segundo punto es, a la luz de que tenemos libertad para seguir operando, yo creo que cada banco está tomando medidas, pero ya por su cuenta, diríamos. Si bien hemos estado ahí en contacto con muchos colegas para coordinar un poquito qué va a hacer vos, qué hago yo, para intentar hacer algo más o menos parecido. Y creo que todos están un poco en una línea en general de, en primer lugar, y esto es muy sutil lo que voy a decir, evitar lo más que se pueda, si no es necesario, concurrir al local del banco, al salón, diríamos, del banco. Hoy en día uno puede acceder a los servicios bancarios por las vías digitales, ¿verdad? Puede entrar a través de una app, a través de la página web. Entonces, salvo que sea imprescindible concurrir físicamente, lo ideal es que se usen los medios digitales, ¿verdad? Para consultar tu saldo, pedir tu extracto, para ver tu movimiento. Todo eso se puede hacer por esa vía o por la vía de llamar a un call center y preguntar por teléfono, digamos. El otro tema es el tema de las transacciones, de los pagos. Ahí también yo creo que lo ideal, pero esta es una opinión prácticamente mía o de un grupo de gente del banco, deberíamos estimular que la gente use mucho más los pagos digitales que el dinero físico. Hoy en día se puede pagar todo a través del teléfono, a través de la computadora, se puede cobrar el salario, hacer pago a los servicios públicos, se puede transferir, o sea, hay bastante facilidad, se puede usar la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, evitar lo más que se pueda el uso del dinero físico. Yo te voy a consultar esto, yo sé que de repente decir, no, vamos a preguntar esto, pero los vencimientos, pregunto, ¿verdad? Vencimiento de algunas cuotas, vencimiento de algunas cosas que el banco tiene. ¿En un momento es posible analizar eso o eso como la normalidad del tema económico no se toca? Pregunto yo eso, porque están los intereses que vienen. Los vencimientos están pactados, ¿verdad? Y van a ir venciendo. Lo que va a ocurrir casi con seguridad en ciertos sectores es que hay sectores que no van a poder cumplir su compromiso. Y lo que yo creo que sí se va a venir es, va a depender mucho de cómo evoluciona esto. Pero claramente va a haber un sector afectado. Nosotros que estamos en el crédito minorista, el crédito chiquito, por eso. Me imagino que un mozo de un restaurante va a tener una caída en sus ingresos. Los vendedores, los cobradores, en fin, todo aquel que vive un poco del día a día va a tener una caída y va a tener dificultad de poder cumplir con su compromiso, diríamos, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los bancos, creo que todos, en estos casos, cuando vemos que el cliente tiene voluntad de pagar, pero no tiene capacidad de pagar, porque ocurrió un hecho como este, generalmente los bancos están dispuestos a refinanciar, a darle plazo. Lo que sí tenemos que ver con Banco Central es que ese hecho de refinanciar no le afecte la calificación del cliente. Porque hoy en día alguien que no puede pagar y que tiene que ser refinanciado baja su calificación. Entonces yo creo que ahí el Banco Central va a tener que sacar algún tipo de resolución que hizo de hecho con el sector agrícola en algún momento, el sector ganadero en algún momento cuando fue la inundación. Yo creo que ahora va a tener que hacer algo más general, principalmente para el sector de consumo. El asalariado, la gente que vive el día a día, esa gente va a tener que tener una posibilidad de un plazo de refinanciación sin que le afecte su categoría. Esa es una de las cosas que yo estoy seguro que va a tener que ocurrir. Pero ya sería posterior, digamos, a ver cómo el desenlace de todo esto. ¿Cómo termina esto? Estamos, como yo te decía al comienzo, estamos en un momento de una polvareda muy grande. Hay que esperar que baje la polvareda y ver cómo queda la cosa, ¿verdad? Va a tener su impacto, va a tener, seguro. Ojalá no sea tan grande. Lo que dijiste recién es una muy buena noticia, porque creo que esa es la idea. El virus pareciera que va a entrar,
pero lo que se quiere es que se mantenga en un volumen razonable para que la gente que tiene problemas pueda ser atendida por las unidades de salud que tenemos. Ahora, vos sos una persona que está muy bien informada a nivel mundial también y sobre todo por el movimiento económico. Aquí se habla de 15 días, Alberto, pero muchos sondeando un poco te dicen, bueno, este es así como decimos, a ver qué pasa. Pero algunos dicen que los 15 días no van a ser suficientes, ¿verdad? Para poder calmar. Uno sabe cuánto tiempo dura, es más o menos calcular el tema de la gente que entró y calcular digamos, esto, pero hoy ya se habla de una posibilidad de que esto ya esté, como le dicen aquí, dentro del país y el contagio ya sea interno, ¿verdad? O sea, y muchos hablan de que esto se podía prolongar. Eso podría afectar, de hecho va a afectar más, pero ya sería perjudicial. De hecho, en la medida que el tema se siga prolongando en el tiempo, o que haya más casos, o sea, aumente los casos, y que el gobierno tenga que tomar medidas más duras todavía. Más dura puede ser que pare prácticamente como pasó en China, ¿verdad? Que pare todo, ¿verdad? Ahí sí la actividad privada para. Entonces, lógicamente el impacto va a ser mucho mayor. Así como está todavía, pero vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. Hay una enorme incertidumbre y yo creo que nadie sabe. En el mundo nadie sabe. Claro, aquí dependemos mucho también de cómo se mueva la gente, ¿verdad? También, y con qué tranquilidad también toma esto. Pero decimos, Alberto, si en nuestros propios hogares estamos sintiendo de que eso también, podemos nosotros tener mucha información, pero el que no tiene información está con esa... Pero aparentemente todo pasa, por lo que yo escuché, ¿verdad? De todos los expertos, un tema clave es son las manos. Sí. El no tocarse la cara, diríamos, con las manos, el tener las manos siempre limpias. Y bueno, yo creo que tomando algunas cuantas medidas como eso, pareciera como que vamos a achatar esa expansión del virus. Y eso es lo que se está queriendo hacer ahora. Ustedes van a tener también, pregunto yo al sistema bancario, esa consideración, porque lo que se pedía mucho también es que si hay algunos indicios de que le chorrea la nariz, esa tos seca, no asistir a los lugares de trabajo. Claro, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Hoy estamos sacando, en el caso nuestro, pero creo que todos los bancos están haciendo lo mismo, un protocolo para toda nuestra gente, donde justamente el que tiene algún síntoma, le pedimos que se quede, ¿verdad? Vamos a evitar esos lugares donde hay muchos empleados juntos, por ahí vamos a separarlos para que no estén tan asignados en los lugares de trabajo. Vamos a controlar también el tema de la presencia de los clientes en las sucursales. Posiblemente está habiendo escasez de la pistolita esta para tomar la temperatura. También hay que hacer eso ya. Pero estamos viendo nosotros para comprar eso para cada sucursal, que la gente que entra sea, diríamos, controlada. Es importantísimo que los guardias de seguridad estén limpiando permanentemente las puertas de entrada, porque ahí la gente toca y se ensucia, se contamina. Entonces, estamos tomando una serie de medidas, creo que todos los bancos, para cuidar a nuestra gente y a los clientes. El caso de tocar los billetes, esto es lo último que te consulto ya, los cajeros van a tener guantes. ¿Qué se puede hacer con los billetes? Porque si yo me retiro del banco, tengo que tener una seguridad que eso está desintoxicado, está limpio. ¿Cómo hago eso? Bueno, mira, justamente yo salí esta tarde, no estuve esta tarde en la reunión que tuvimos con un equipo médico en el banco, para justamente ver qué medidas tomar. Y uno de los puntos centrales de nuestra atención es el cuidado a los cajeros. A ellos que están tocando el dinero por un lado y están en contacto directo con los clientes. Entonces, a lo mejor, yo no sé, no estuve en la reunión esta que se hizo, pero posiblemente alguna cosa de ese tipo va a tener que tomarse como medida, ¿verdad? Bueno. Tapabocas, guantes, y bueno, por un tiempo va a tener que... Fíjate que hoy se planteó un problema para... Un ejemplo nomás de lo que nosotros tenemos como política de seguridad en las sucursales bancarias, de que nadie puede entrar con la cara tapada. Claro, porque puede ser un delincuente, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy tuvimos que levantar esa medida porque mucha gente entró al banco con la cara tapada por la tapaboca, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que convivir con estas cosas y lo que creo que todos estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para que
podamos superar esto lo más rápido posible. Alberto, gracias. Gracias a vos, Carlos. Saludo, Alberto, pero de codo, no de codo. Ahí está. Sí, bueno, muchas gracias. El saludo ya para habitual y sobre todo evitar cualquier consecuencia. Muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Bueno, mañana de vuelta en segunditos nada más, dos personas que están informando durante todo el día. Estamos hablando de Jorge Escurra y Yudico Lexa. En segundo te cuentan las últimas noticias en C9N. Buenas noches.